Hola lachistas del mundo, bienvenidos al canal. Mi nombre es Melissa y formo parte del equipo de Estudio Ello. En este video aprenderás cómo realizar abanicos gracias a la petición de nuestra suscriptora Abril Montserrat Mendoza Ruiz. Muy seguramente has escuchado que llamamos a los abanicos por 2D, 3D, 4D, incluso puede existir hasta 20D. Las D significan la cantidad de extensiones que se colocan por abanico. En este video nos vamos a centrar en realizar abanicos 2D, 3D y 4D. Es súper importante que tú sepas que las herramientas de trabajo que utilices o acelerarán o entorpecerán tu trabajo por completo. Es fundamental que cuentes con un adhesivo de secado rápido y unas pinzas especiales para volumen. Quédate viendo todo el video para que veas los tips e incluso los productos que nosotros usamos en el estudio y que nos han funcionado. De igual forma, no te cases, hay muchísimos productos en el mercado, incluso puedes dejarnos un comentario diciéndonos qué productos tú usas. Al entrar a hacer abanicos, lo primero que debes de contemplar es usar un adhesivo de secado rápido. Este es el que nosotros usamos en el estudio, es de Beauty Lash y es transparente. A nosotros nos sirve mucho porque cuando queremos hacer algún diseño con pestañas de colores, pues este nos sirve perfectamente. Pero hay muchos en el mercado, tú puedes probar a ver cuál te gusta. Este es de secado rápido y tienes que usar de secado rápido porque al momento en que tú realices tu abanico, si tú usas un adhesivo de secado lento, el abanico se te puede cerrar por completo o se te puede deshacer. Entonces es importante que sea de secado rápido para que en 1 o 2 segundos quede ya sellado y no se te deshaga o no pierdas ese abanico ya hecho. Otra cosa importante es que debes de tener pinzas exclusivas para volumen. Si tú te fijas aquí, esta punta es cerrada por completo. Entonces, al momento en el que tú realizas un abanico, necesitas que la pinza cierre por completo. Una pinza clásica no te va a servir para poder realizar un abanico. Ahora, otro punto importante es que si te fijas, por ejemplo, yo esta pinza la tengo marcada con un puntito aquí. Esto quiere decir que esta pinza yo la uso para grosor .10. Y esta otra yo la uso para grosor .07. Si tú usas una sola pinza para los dos grosores, lo que vas a provocar es que se te descalibren tus pinzas. Es decir, ya no cierren por completo o no tengan una precisión correcta. Y al momento en que tú las vayas a usar, el abanico no se te forme correctamente o se te deshaga en el aire. Entonces sí es importante cuidar mucho esos puntos. Tener una pinza para cada grosor, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a usar también va a ser el grosor .10 en curvatura CC y grosor .07 curvatura CC. Cuando hablamos de abanicos, podemos referirnos al abanico diciendo que es un 2D, un 3D, un 4D, un 5D, un 6D y así puede haber hasta 20D. ¿A qué nos referimos con las D? Significa que este abanico tiene 2 extensiones, este abanico tiene 3 extensiones, este abanico tiene 4 y así sucesivamente. Ahora, a la hora de hablar de grosores, aquí esta viene siendo la técnica híbrida, ¿sí? Se coloca un abanico, una individual, un abanico, una individual y así sucesivamente. Aquí yo usé grosor .10. Como máximo en el grosor .10 vamos a hacer abanicos 3D. Ya si tú quieres hacer un abanico 4D, entonces vamos a tener que usar 0.7, un grosor 0.7. Ya si quieres aumentar las D, vas a tener que usar un grosor 0.5 o un grosor 0.3 para que sea menos peso y el abanico sea a lo mejor igual de ligero que esto, ¿sí? Otro punto importante es que debe de haber simetría entre cada una de las extensiones, ¿sí? Tenemos que contemplar que se vean parejitos, exista una simetría y no vayan a estar unos más chuecos o otros menos abiertos, ¿ok? Otro aspecto muy importante que debes de considerar a la hora de comenzar a hacer abanicos es que debes de tener algo donde apoyarte, porque si lo comienzas a hacer en el aire, a lo mejor vas a empezar a temblar o a lo mejor sí vas a poder realizar tu abanico, pero a la hora de cogerlo no vas a tomarlo con precisión
y se te puede desarmar. A la hora en el que la quitas de la tira, vas y colocas en el adhesivo, ya a lo mejor ahí en ese transcurso tu abanico ya se te deshizo. Entonces sí es importante que consideren dónde tener apoyo para poder tener una mejor precisión. Comenzaremos por realizar abanicos 2D. Lo primero que vamos a hacer será seleccionar nuestras extensiones, introducimos pinza, presionamos y retiramos hacia arriba. Si se fijan, no hay ninguna más arriba que la otra, ¿sí? La punta viene cerrada. Entonces colocaremos 1 milímetro por debajo de la tira y soltamos. Ahí nuestro abanico está cerrado. Entonces lo que vamos a realizar será hacer movimientos de lado a lado. Si se fijan, mi pinza no está recta, está un poquito inclinada hacia allá, y los movimientos los voy a realizar con la punta de mi pinza. Entonces comenzaré a hacer movimientos suavemente para comenzar a abrir el abanico. De igual forma, yo en lo personal introduzco pinza y voy abriendo un poquito más mi abanico hasta que yo diga, ah, esta simetría es la que me gusta. Luego, después de eso, lo que se va a realizar será tomar el abanico. La parte que toca primero el abanico es la parte de atrás de la pinza. Entonces, colocamos la parte de atrás de la pinza y luego presionamos. No debemos de tomar el abanico ni muy abajo ni tampoco muy arriba. Tiene que ser por la parte media. Presionamos y retiramos hacia arriba. ¿Se fijan cómo salió el abanico? No salió una punta más arriba que la otra ni nada. Entonces así es como se realiza un abanico 2D. Ok, ahora realizaremos un abanico 3D y es el mismo procedimiento. Es muy común que al iniciar cojas extensiones de más. Sí, por ejemplo, ahí yo ya retiré y yo ya sé que aquí traigo extensiones de más. Yo sé que son más de 3 extensiones, han de ser unas 4. Y correcto, miren, son 4. Entonces es muy común que cuando vas iniciando te suceda esto. Es completamente normal porque no mides todavía muy bien el grosor de cada pestaña. Entonces eso va a ser completamente normal, pues esto no nos va a servir porque ya los abanicos 4D los vamos a comenzar a hacer con un grosor menor. Entonces, es el mismo procedimiento. Seleccionamos nuestras extensiones, retiramos hacia arriba, colocamos 1 milímetro por debajo de la cintilla y soltamos. Luego comenzaremos a hacer movimientos de lado a lado. Yo introduzco la pinza, como les mencionaba ahorita, y cuando me gusta la simetría del abanico, entonces lo retiro. Recuerden que la parte que toca primero el abanico es la parte de atrás de la pinza. Presionamos y retiramos. Y listo nuestro abanico, ¿se fijan? Cuando comencemos a realizar abanicos mayores a 4D, comenzaremos a usar grosores menores. En este caso vamos a usar un grosor 0,7. Y será el mismo procedimiento. Seleccionamos nuestras extensiones, introducimos pinza, presionamos y levantamos hacia arriba. Luego colocamos sobre la tira 1 milímetro por debajo de la tira y vamos a comenzar a realizar los mismos movimientos de lado a lado. De lado a lado. Y lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Muchas de las ocasiones vamos a tomar extensiones de más. En este caso tomé una de más, la voy a retirar y yo introduzco mi pinza para hacer simétrico mi abanico. Por ejemplo, a mí ahí me parece bien. Y lo mismo, recuerden, lo primero que toca el abanico es la parte de atrás de la pinza y vamos a levantarlo. Presionamos
y levantamos hacia arriba. ¿Se fijan? Ahí está nuestro abanico ya. Recuerden que entre más extensiones contenga el abanico, más ancha será la base. La base, recuerden, es esa parte de ahí. Ahorita la base está fina, no se ve gruesa, ¿se fijan? No hay unas extensiones más arriba que otras. Y así es como se nos debe ver nuestro abanico. Uno de los errores que puedes cometer al momento de seleccionar tus extensiones es cogerlas demasiado rápido y se te separan, o incluso están unas más arriba que otras, ¿ok? Entonces ya este abanico no queda simétrico. También otro de los errores es que al momento de cogerlas no presiones bien y se fijan, se desarma en el camino. Entonces estos movimientos siempre los deben de hacer con precisión y suavemente. Otro error también es tomarlas desde muy abajo. Al momento que tú las tomes desde muy abajo, a lo mejor te va a resultar difícil colocarlas en la tira. Ya que las colocas en la tira, también otro error que puedes cometer es comenzar a presionarlas. Presionas demasiado y si se fijan aquí, ya se nos movieron unas hacia otro lado e incluso yo ya eché a perder la base. ¿Se fijan que está como un poco cuadrada? Entonces no deben presionar demasiado, los movimientos siempre son muy suaves. Un error más sería tomar las extensiones y colocarlas de lado. Al momento en que ustedes las coloquen de lado y comiencen a abrir su abanico, ustedes a lo mejor su pinza la tienen, si se fijan, la tienen a 90 grados. Entonces al momento en que ustedes toman el abanico, ya la base se desarmó. Entonces siempre cuando coloquen debe de ser en dirección de 90 grados, tanto el abanico y las extensiones como su pinza. Ahora hablaremos sobre los errores que puedes cometer con el adhesivo. Debes saber que el adhesivo siempre comienza a secar de afuera hacia adentro. Entonces cuando tú armes tu abanico y lo introduzcas en la gota, siempre lo debes de hacer por la parte de en medio. Uno de los errores que puedes cometer es que cuando ya tengas tu abanico armado y lo lleves a la gota del adhesivo, introduzcas, lleves a la pestaña natural, lo coloques y lo sueltes rápidamente. Ahí tu abanico se te va a cerrar. Como pueden ver, aquí se pegaron dos. Entonces eso te puede pasar, se te cierra tu abanico y ya no te queda simétrico. Otra de las cosas que pueden suceder es que cuando tú armes tu abanico, lo cojas y lo lleves a la gota del adhesivo, introduzcas demasiado rápido, saques y te traigas exceso de adhesivo, ¿se fijan? Si tú lo haces suavemente, no te traerás exceso, pero si lo haces rápido, te vas a traer. Y esta gota te la vas a llevar a la pestaña natural. Otra de las cosas que te puede pasar y que es muy común cuando vas comenzando es que introduzcas de más la base de tu abanico. Por ejemplo, tomas tu abanico, lo llevas a la gota y recuerda, solo debes de introducir 1 milímetro. Pero si tú introduces más, el adhesivo sube y se queda pegado en la pinza. Y ahora mostraré cómo realizar un abanico desde otra toma. Va a ser el mismo procedimiento. Seleccionamos nuestras extensiones, retiramos hacia arriba, colocamos 1 milímetro por debajo de la tira y vamos a comenzar a hacer movimientos de lado a lado. Recuerden que mi pinza no está completamente recta, yo la tengo un poquito inclinada y va a ser con la punta. Ok, realizaremos movimientos de lado a lado. No estoy presionando de más. Yo introduzco mi pinza y aquí se me fue una extensión de más. Yo la voy a retirar porque quiero realizar solamente un abanico 4D. Entonces para mí ahí el abanico está simétrico. Recuerden que la primer parte de la pinza que toca el abanico es la parte de atrás, ¿ok? Entonces presiono, retiro hacia arriba e introduzco en el adhesivo.
1 milímetro nada más. Recuerden que si lo hacen muy rápidamente se van a traer exceso de adhesivo, pero si lo hacen muy suave todo sale bien. Y así es como quedaría el abanico 4D. Por último, algo que deben de saber es que si ustedes, por ejemplo, realizan abanicos abiertos y abanicos cerrados, les dará un efecto distinto en cada aplicación. Por ejemplo, si se fijan, este es un abanico 3D, pero este también es un abanico 3D. La diferencia entre cada uno es que este está más abierto que este. Entonces, si yo realizo abanicos cerrados, la aplicación se va a ver más negrita y va a dar una sensación de más tupida. Y si realizas abanicos abiertos como este, la aplicación quedará como más esponjosa. Entonces ya dependerá qué efecto quieras tú dar en cada una de las aplicaciones. Si tú vas comenzando, tú puedes dejar tus abanicos hechos como lo hago yo. Esto puede agilizar bastante tu aplicación. En muchas de las ocasiones no recomiendan dejarlos más de 10 días porque el adhesivo o los abanicos tienden a desintegrarse. Pero la verdad es que nosotros aquí en el estudio lo hemos probado entre nosotras, los hemos dejado más de 10 días, más de una semana y nos han funcionado bien. Pero pues eso ya es cuestión de que tú pruebes, de que tú con lo que te sientas más cómoda. Las chistas del mundo, hemos concluido con el video de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Esperamos que te haya sido de gran ayuda. De igual forma, si tienes alguna duda, déjanos un comentario aquí abajo. Siempre respondemos. Hasta la próxima.